Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hacia el análisis de esa última hora que está moviendo los índices y que está animando la sesión, ese renombramiento, la continuidad de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Conectamos con José de Haro. Muy buenas tardes, buenos días para ti. Buenas tardes a todos. Bueno, la semana pasada nos despedíamos, ¿no?, de la semana y del mercado pensando que el viernes al cierre del mercado durante el fin de semana tendríamos ese nombramiento. Finalmente lo hemos tenido hoy, apenas media hora antes de que abriera sus puertas Wall Street. Ya estamos viendo en parte la reacción. Finalmente, bueno, como decíamos, José, continuismo, ¿no? Powell sigue al frente de la Fed, pero Brainard, que era ese otro gran nombre del que hablábamos en las últimas semanas, vicepresidenta. Completamente, ha sido una decisión que era esperada por el mercado, esa renominación del actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuya renominación y su apoyo en el Senado no debería enfrentar problemas, dado que pese a que 3 senadores demócratas se han opuesto a apoyarle, tenemos que tener en cuenta que Powell tiene el apoyo republicano y el conseguir los votos necesarios para esa continuidad dentro del Banco Central estadounidense no debería ser un problema. En lo que se refiere a Brainard, finalmente vemos cómo Biden no optaba por elegirla como presidenta, precisamente porque hubiera tenido también problemas en lo que se refiere al apoyo dentro del Senado, porque seguramente ninguno de los senadores republicanos hubiera apoyado su nominación a presidenta de la Reserva Federal y hubiera tenido que contar con todo el apoyo de los senadores demócratas y algunos de ellos, como es el caso de Joe Manchin, había presentado algún tipo de dudas. Principalmente, inicialmente se pensaba que Brainard lo que iba a ocupar era ese cargo que deja Randall Quartz como supervisora del sector bancario estadounidense. Pero, sin embargo, finalmente se le ofrece el puesto que va a dejar Richard Clarida como vicepresidenta de la Reserva Federal, un puesto mucho más senior y que a lo mejor lo que sí que puede hacer es encaminarla para capitanear la Reserva Federal en el futuro si seguimos viendo un presidente demócrata en la Casa Blanca. Pero a la espera de los acontecimientos tenemos que tener en cuenta que en estos momentos Powell va a tener muchísimos retos por delante, especialmente en lo que a la inflación se refiere, a la continuidad de esa pandemia. Y es importante el destacar un punto, y es que en estos momentos entre las distintas mesas de inversión cada vez vemos una mayor dispersión en lo que se refiere a cuándo va a comenzar la Reserva Federal con las subidas de tipos de interés. Por ejemplo, las mesas de inversión de Goldman Sachs hablan de julio de 2022. Morgan Stanley retrasa esta decisión por lo menos hasta el primer trimestre de 2023. Los futuros hablan de incluso 2 subidas el próximo año. Y esto lo que hace indicar que la comunicación que vaya a hacer Powell a partir de ahora en su segundo mandato va a ser mucho más crucial que en el pasado, dada esta dispersión, porque lo que invita a esta situación es a una mayor volatilidad y a lo que podría ser un error de política monetaria. También destacar otro punto importante, y es que en estos momentos, con la salida de Randall Quartz, con la salida de Richard Clarida, Joe Biden tiene en estos momentos la posibilidad de nominar a 3 posiciones dentro de ese Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, ya indicado en ese comunicado donde daba a conocer oficialmente la renominación de Powell, que esas nominaciones podrían llegar próximamente, tan pronto como el próximo mes, y estaremos atentos cuáles son esas personas, dado que el clima y la coyuntura que va a tener que enfrentar la Reserva Federal en los próximos meses va a ser algo más complicada de lo que hemos visto en el pasado. Precisamente Richard Clarida, ¿no?, antes de, bueno, pues de salir del cargo, por así decirlo, aunque todavía le quedan un par de meses, pero destacaban esta mañana unas declaraciones a la CNBC, hablaba de que sería muy apropiado discutir la aceleración de la liquidación de la compra de activos del Banco Central. ¿Qué posición, cuéntanos, tenía Clarida, qué mandato crees que ha tenido? Y bueno, como nos decías, dispersión, ¿no?, en las previsiones de cara a la reunión del Banco Central de la Fed el 14 y 15 de diciembre, una vez que sale Clarida, una vez que tenemos a Brainard, otra vez que tenemos a Powell, no, ya confirmado al frente, y teniendo en cuenta esa dispersión que nos decías, ¿cómo dibujamos esa hoja de ruta para dentro de 2 o 3 semanas?
Vamos a seguir viendo cómo dentro del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, que es ese órgano encargado de dictar la política monetaria de Estados Unidos, vamos a seguir viendo esas posiciones enfrentadas. Lo que comentaba Richard Clarida es un mensaje que ya hemos visto por otros altos funcionarios, pero de momento parece que quizá la Reserva Federal o el FOMC podría no hacer demasiados cambios en diciembre, quizá esperarse a la primera reunión de política monetaria del año que viene para decidir si acelera esa reducción de las compras de activos. Es una postura que, como comentábamos, apoyan algunos funcionarios precisamente para acabar ese tapering antes de la primera mitad del año que viene y así dejar un poco de margen antes de esa primera subida de tipos de interés que el mercado descuenta para junio, la mesa de inversión de Goldman Sachs para julio, pero en general si los datos de inflación se mantienen elevados como es la previsión, seguramente podríamos ver ese primer encarecimiento del precio del dinero en la primera mitad de 2022. También esa reunión de diciembre va a venir acompañada con una nueva jornada de proyecciones económicas, lo que se refiere a crecimiento, a desempleo y también a lo que se refiere a la inflación. Precisamente esta semana también vamos a conocer el indicador favorito de la Reserva Federal para medir los precios, ese índice de consumo personal. Lo conoceremos el miércoles, con lo cual ahí vamos a seguir viendo, vamos a tener otra referencia más antes de irnos a celebrar Acción de Gracias sobre cómo está ese baremo en lo que se refiere a los precios. Tenemos que indicar que Powell ya dijo recientemente que esa inflación no debería comenzar a ceder por lo menos hasta el segundo trimestre o el tercer trimestre del año que viene, con lo cual esos intercambios de mensajes dentro del Comité Federal de Mercados Abiertos van a continuar. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos la Fed va a estar cada vez más dividida en este sentido, pero en cierta forma sí que es cierto que lo que podríamos esperar, sobre todo de la reunión más a corto plazo, de la reunión de diciembre, es quizás el mantener el ritmo actual en el recorte de compras de 15.000 millones de dólares mensuales y esperar al año que viene antes de comenzar a plantearse algún tipo de cambio que indique una aceleración y que pueda también proyectar al mercado que esa subida de tasas podría llegar cuando la mayoría está en estos momentos pensando en el entorno de junio o julio del próximo año. Bueno, pues tomamos nota de esas fechas clave. Vamos a ver si de aquí a diciembre vamos conociendo más pistas, ¿no?, sobre lo que podríamos ver. Como siempre, José de Haro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy al filo de esa última hora del renombramiento, de la reelección de Powell al frente de la Fed. Gracias, buenos días. Un placer.